Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que, vamos, es que literalmente le da energía a nuestro mundo, los circuitos eléctricos. Vamos a ver qué camino sigue la electricidad y por qué es tan importante que lo entendamos. ¡Empezamos! A ver, empecemos con algo que seguro que a todos nos suena, las luces de Navidad, ¿verdad? ¿Por qué a veces si se funde una sola bombilla se apaga la guirnalda entera, pero en otras el resto sigue luciendo como si nada? Pues la respuesta está precisamente en el tipo de circuito que usan. Vale, vayamos a lo básico de lo básico. ¿Qué es exactamente un circuito eléctrico? Pues mirad, la definición es muy sencilla. Es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y que dejan que la corriente eléctrica pase. La clave aquí es que tiene que ser un camino cerrado, un bucle completo, para que la electricidad pueda moverse sin parar. Muy bien, pues vamos a entrar en materia con el primer tipo, lo que llamamos el camino único, los circuitos en serie. La idea aquí es súper simple. En un circuito en serie, todos los componentes, por ejemplo las bombillas, se conectan uno detrás de otro, como si estuvieran en fila india. Esto lo que hace es crear una única ruta, un solo carril por el que tiene que pasar toda la corriente. Aquí no hay desvíos ni atajos posibles. Y aquí vemos las dos caras de la moneda. Claro, por un lado, la ventaja es que son muy fáciles de montar. Pero, y aquí viene el gran pero que nos devuelve a las luces de Navidad, la desventaja es que si un solo componente falla, es como si se rompiera la cadena. Se interrumpe todo el circuito y de repente nada funciona. Además, otra cosa importante, el voltaje, la fuerza, se reparte entre todos, así que ninguno recibe toda la potencia de la fuente. Venga, pasemos ahora a ver la alternativa, la vía paralela, que funciona con sus propias ramas independientes. Aquí la cosa cambia por completo. En un circuito en paralelo, la corriente llega a un punto y ¡pum!, se divide. Cada componente está en su propia rama, en su propio carril. Esto significa que la electricidad tiene varias rutas para elegir, como si fuera una autopista con varios carriles. Y claro, esto nos lleva a su mayor ventaja, la fiabilidad. Si una bombilla se funde en una de las ramas, no pasa nada. La corriente simplemente sigue fluyendo por las otras. Las demás luces siguen encendidas. Y además, cada componente recibe el voltaje completo de la fuente, toda la potencia. La pega, bueno, pues que necesita más cableado y como hay más caminos disponibles, la corriente total que sale de la fuente es mayor, lo que podría sobrecargarla si el diseño no es bueno. Vale, ya tenemos claros los dos tipos de circuitos. Ahora vamos a profundizar un poco en las reglas del juego, en cómo se comporta la electricidad dentro de ellos. Una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si cambiamos el voltaje de la batería? O sea, si le damos más o menos fuerza al circuito desde el principio. Pues la respuesta nos la da la famosa ley de Ohm. El voltaje es como el empuje que se le da a la corriente. Como vemos aquí, la relación es súper directa. Si aumentamos el voltaje, aumenta la corriente. Si lo bajamos, la corriente también baja. Es lógico. A más empuje, más flujo. De acuerdo, ya entendemos lo que es el empuje. Pero, ¿qué pasa con los obstáculos? ¿Qué efecto tiene cambiar la resistencia del circuito? Pues la resistencia es justo eso, un obstáculo, algo que se opone a que pase la corriente. Por eso, su relación con la corriente es justo la contraria. Si aumentamos la resistencia, es como poner más trabas en el camino y la corriente, lógicamente, disminuye. Y si la reducimos, el camino se despeja y la corriente fluye mucho mejor. Bueno, pues con estas reglas ya bien aprendidas, llega el momento de la verdad, el enfrentamiento final. Vamos a poner cara a cara los circuitos en serie y en paralelo. Y aquí va la pregunta del millón, basándonos en todo lo que hemos visto. ¿En qué tipo de circuito va a fluir la corriente con más intensidad? Pues la respuesta es rotunda, en un circuito en paralelo. ¿Y por qué? Pues porque en una configuración en paralelo, la resistencia total del circuito es más baja que uno en serie. Al tener múltiples caminos, a la corriente le resulta más fácil fluir y el resultado es una intensidad total mayor, menos oposición, más flujo. Así de simple. Y para que quede todo clarísimo, esta tabla lo resume a la perfección. El punto clave es este. En serie, la corriente es la misma para todos, pero el voltaje se divide. Y en paralelo es justo al revés. El voltaje es el mismo para todos, pero la corriente se reparte por las distintas ramas. Y ahora, para terminar, una pregunta para darle una vuelta. Sabiendo todo esto, pensemos en el cableado de una casa, con los enchufes, las luces, los electrodomésticos. ¿Qué tipo de circuito creéis que es el más común? Y sobre todo, ¿por qué? La respuesta, en realidad, está en todo lo que acabamos de ver.